Un adicto es un enfermo, no es un vicioso, no es un problema de conducta, no es un problema de moralidad, es un problema de enfermedad, de una adicción. El cuerpo pide y no puede vivir sin consumir ciertas sustancias, sea alcohol, sea el carbohidrato, o sean las a mi juicio, absurdamente prohibidas drogas ilícitas. Pero en fin, es otro tema. Pero me acompaña esta tarde el director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada, para que hablemos sobre la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola, ¿qué tal, Eduardo Ruiz Gili? Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde a todos los radioescuchas. Oye, cuando hablamos de prevención de adicciones, lo primero que se me ocurre es, ¿pueden prevenirse? Porque yo veo que en todo el mundo, por más que dicen, hacen y cuentan, el número de adictos cada vez es mayor. Sí, fíjate que de alguna manera es una deuda que tenemos la sociedad para con toda la sociedad, ¿no? No nada más los médicos, digamos, o cierta área o los políticos. En realidad es algo que desde hace muchos años sigue creciendo. Sin embargo, las dos son correctas, porque sí se puede prevenir, ¿no? Sí hay manera de prevenir el consumo de sustancias, o más bien voy a ser un poquito más específico. Lo que podemos prevenir es el abuso y la adicción o la dependencia a una sustancia. Es muy probable que la mayoría de las personas llegue a un punto de su vida adulta en que hayan probado alguna sustancia, ¿no? Es de manera experimental o a manera de consumo. Lo que podemos O de prohibir. pura curiosidad, ¿no? Exacto, lo que por curiosidad de experimentar, ¿no? Lo que sí podemos prohibir es que caigan en una dependencia, en un patrón en donde su cuerpo ya lo está pidiendo. El sistema nervioso central, el cerebro, cambia la configuración y entonces ya no es si lo quiere o no consumir. Ahora lo tiene que consumir porque su cuerpo ya lo está solicitando, y si no lo consume, entonces se empieza a sentir mal. De hecho, una manera como explico cuando alguien tiene una dependencia es, les digo en una sola idea, estimado Eduardo, les digo, cuando alguien consume para no sentirse mal, es muy probable que estemos ante una dependencia. Claro, porque la sustancia, sea alcohol, sea cualquier sustancia adictiva que te haga disque sentirte bien, es que ya estás dependiendo de ella para sentirte bien. Ajá, y que si no la consumo me voy a sentir mal, voy a empezar a tener sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, irritabilidad y cambios en el estado de ánimo hasta que vuelva a consumirla. Ahora, dime una cosa, porque yo he leído, pero no sé qué tan exacto es. Hay un porcentaje de la población mundial que tiende a enfermarse y a acabar dependiendo de sustancias. ¿Está demostrado científicamente esto o no es cierto? Sí está demostrado, depende la sustancia, el porcentaje. Te pongo un ejemplo, en el alcohol, de cada 100 personas que consumen de manera experimental el alcohol, un 10% tiene mucha posibilidad de terminar en una dependencia. Wow. ¿No? Pero sí depende de las sustancias. Una sustancia de las más potentes, como son los opioides, ahí prácticamente la mitad va a quedar atorado en una dependencia, porque son sustancias muy potentes, con duración muy breve, que hace que regresen al consumo, y lo que le llamamos el perfil adictivo es mucho más grande. Entonces, depende de la sustancia, pero en efecto sí hay un porcentaje de los que se pueden quedar ahí. Ahora, esta Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue es precisamente, como su nombre lo dice, Eduardo, es prevenirlo. Es decir, y está dirigida a niños, niñas, adolescentes y juventudes, que es donde se inicia el consumo. Claro. Nosotros hemos visto que con los años la edad de inicio de consumo ha disminuido. Es decir, hace algunas décadas la edad de inicio era por ahí de los 20 años, más o menos, ¿no? Cuando se consumía alguna sustancia. No voy a hacer ahorita diferencia entre lícita o ilícita, sino simplemente alguna sustancia, alcohol, tabaco, etcétera. Más o menos 20 años. Al día de hoy eso ha bajado hasta los 14 años. Wow. Incluso encontramos consumos en más jóvenes. Sin embargo, lo que persigue es precisamente, ¿de qué va a depender esto? ¿De que alguien consuma o no?
y se atore o se quede en una dependencia, va a depender de este balance entre factores protectores y factores de riesgo. Y lo que persigue la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones es alzar, levantar o poner más enfrente los factores protectores, robustecerlos y disminuir en la medida de lo posible los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores protectores? Un factor protector muy conocido es, por ejemplo, que tú puedas identificar tus emociones, que tú puedas saber que lo que yo siento se llama tristeza o que lo que yo siento se llama ansiedad o que lo que yo siento es una frustración. Suena muy sencillo, pero sabes que luego en la consulta nos encontramos adultos que no saben ponerle nombre a sus emociones y ese es el puro inicio. Porque imagino de ahí, que es más grave en hombres, que en este país nos enseñan que como hombres debemos suprimir nuestras emociones y no demostrarlas. Así es, no expresarlas. Y efectivamente ese es el factor de riesgo que también viene, protector, que también viene a ser factor de riesgo. Es decir, si a un niño, vamos a dejarlo en este contexto que dices, a un niño, a un joven, a un adolescente, le enseñamos a identificar sus emociones y a expresarlas y promovemos un ambiente en el que él puede expresar estas emociones, eso va a ser un factor protector. Claro. ¿No? Pero por el contrario, si estamos en un ambiente, en un entorno en donde lo suprimimos y el hombre no puede llorar y el hombre no debe llorar y tiene que ser fuerte ante todo y no tiene que mostrar sus emociones ni sus sentimientos, estamos ante un factor de riesgo en donde se lo va a quedar guardado el día que consuma una sustancia, pues se va a sentir con esa posibilidad de poder expresar estas emociones que nunca ha expresado. Y entonces va a encontrar que a través de la sustancia es el canal para poder expresar las emociones. Desafortunadamente, la factura que va a pagar es muy alta. Hombre, que si no va a ser alta. Ahora, dime una cosa, ¿cómo se va a ir aplicando este plan? Me imagino que cuando hablamos de niños y adolescentes, el sistema educativo juega un papel muy importante. Más a veces que el de las casas, porque a veces en la casa no hay la cultura de la prevención. Es más, no hay la cultura ni de la identificación de una adicción o la casa ya tiene sus adictos. O peor aún, ni siquiera se habla del tema, aunque haya un problemón encima y enfrente y que es visible para todos, ¿no? Sí, que ese es un factor de riesgo, el que ni siquiera lo pongamos en la mesa, ¿no? Entonces, los jóvenes y cómo esta plataforma la coordinamos es a través, porque no nada más es salud, nos toca a todos y como lo acabas de decir, el sistema educativo. La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones incide en esta materia que se sigue todavía trabajando, pero que ya está lanzada de vida saludable, en donde nos aseguramos que en esta materia estén estos elementos que brinden a la niñez, a las juventudes, a los adolescentes, que brinden las estrategias y las herramientas para identificar estas emociones. Y que si en casa no tienen este lugar para poder expresarlas o que se favorezca esto, sí sea en la escuela o sí sea en un entorno familiar o incluso en un entorno cultural, una actividad extraacadémica, ¿no? En un club de deporte, en un club de ajedrez, en un club de bicicletas, que ahí puedan ellos reforzar estos factores protectores. Por eso es que no nada más Secretaría de Educación, sino Secretaría de Cultura, CONADE y demás instituciones están todas colaborando en este sentido de reforzar los factores protectores para poder evitar el consumo de sustancias. Para reforzar estos factores protectores, yo me imagino que la gente que los quiere promover y enseñar tiene que estar más o menos preparada e instruida en el asunto. ¿Cómo le van a hacer para que los maestros sepan por dónde platicarlo, cómo detectar al chico o la chica que puede estar ya teniendo problemas? Porque esto es bien complicado, ¿eh? Es correcto. Bueno, lo que estamos haciendo a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones es lo que le llamamos la transferencia de capacidades. Ajá. Es decir, de los especialistas, dándoles cursos muy ad hoc, muy hechos a su ambiente, a su contexto, incluso a su región. Porque no es lo mismo hablar con maestros de Ciudad Juárez que hablar con maestros de Mérida, Yucatán. Claro. Entonces, lo que hacemos son cursos muy a propósito y capacitaciones para que los maestros no solamente puedan identificar, porque a veces identificando ya vamos tarde, Eduardo. La idea es que puedan dar las herramientas formativas
para que los jóvenes, a la hora que se enfrentan a un consumo, puedan dejarlo ahí, en un consumo experimental. Juan Manuel, mil gracias por platicarnos de esto. Creo que es bien interesante. Ojalá puedas volver a platicarnos en poco tiempo de cómo va la estrategia, cómo van midiendo su efectividad, cómo la van mejorando, cómo van cambiando el camino para hacerlo más eficaz. ¿Quedamos para platicar pronto? ¿Cómo no? Con todo gusto, Eduardo. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti, Juan Manuel Quijada, quien es director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y el tema es la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.